Contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Ya en nuestro segmento de entrevistas estará con nosotros Joaquín Ponce, él es presidente de EMCO. Con él vamos a analizar los cambios que se han dado en las empresas públicas, qué se viene después de esta ratificación de algunos gerentes, sustitución de otros, cómo avanza ese proceso, ¿no?, de control también, y las proyecciones que hay, como decía, de cada una de estas empresas. Carlos y Emilio. También estará con nosotros Paul Palacios, columnista de Diario Expreso. ¿Qué esperar ante el anuncio de posibles movilizaciones de parte de la CONAIE? ¿Qué correcciones quedan pendientes en un gobierno que ha refrescado su frente político? Lo comentaremos con Paul Palacios, columnista de Diario Expreso, aquí en su programa informativo. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. La fiscal general Diana Salazar solicita fecha y hora para formular cargos por presunto cohecho en contra del ex vicepresidente Lenín Moreno en el caso Sinohydro. Según Salazar, el emblemático proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair se concretó con el pago de sobornos superiores a los 70 millones de dólares. Para la Fiscalía, el emblemático proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair vio la luz en Ecuador en medio del pago de sobornos que, según las investigaciones, superarían los 76 millones de dólares. ¿Cómo? Habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. Con el apoyo de 10 asistencias penales internacionales, pericias y allanamientos, la fiscal Diana Salazar ha pedido que se fije fecha y hora para formular cargos en contra de 37 personas, entre ellos del ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, su hermano Edwin Moreno, un amigo de Lenín Moreno, Conto Patiño, y Cai Rungwo, ex embajador chino, supuestamente involucrados en una trama que se montó entre el 2009 y 2018 para sacar provecho de una obra que arrancó con un costo cercano a los 2.000 millones de dólares y por la cual se pagó cerca de 3.000 millones. Hay información de Panamá, Estados Unidos, Suiza, Belice, no obstante China ha preferido callar. Y más de 30 insistencias. En el caso de China, no ha sido respondida hasta el momento. La denuncia fue expuesta en 2018 en el portal de investigación periodística La Fuente y desde allí se denunció que Sinohydro gestionó los pagos y dádivas a través de una offshore en Panamá. La empresa Recorsa S.A. se habría creado para repartir el dinero a las offshore de los cercanos a Lenín Moreno en Ecuador. Recorsa Panamá transfiere una parte de los recursos a Recorsa Ecuador, también de propiedad de Conto Patiño y su familia, y es en este momento cuando el Servicio de Rentas Internas detecta que son procesos irregulares porque no pueden justificar. No solo fueron dólares. La familia del entonces vicepresidente del gobierno de Rafael Correa y más tarde representante en Ginebra habría recibido regalos con dinero de la chequera de la empresa china Sinohydro. De Recorsa se genera un drenaje de recursos a varias empresas, entre ellas Espíritu Santo Holding, La Arena Investment Corporation, INA Investment Corporation. El caso toma fuerza tras 4 años de investigaciones. Y el expresidente Lenín Moreno ya se pronunció sobre el llamado de la Fiscalía y criticó la coincidencia del caso Sinohydro con el caso Encuentro. Pero ¿quiénes son los 37 vinculados por la Fiscalía? Entre los procesados no solo está el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, sino también otros familiares y amigos que compraban lujosos objetos para los Moreno González. Además, un ex embajador chino, exfuncionarios y supuestos empresarios. En la parte más alta de esta trama estaría Lenín Moreno, pero no como expresidente, sino como ex vicepresidente en 2009. Fue allí cuando supuestamente habría gestionado la construcción de la central Coca-Codo Sinclair de cerca de 2.000 millones de dólares y a cambio habría recibido una importante comisión. La Fiscalía también procesará a su esposa Rocío González. Entre los procesados está también Edwin Moreno. Es él quien en 2012 funda en Belice y luego en Panamá la cuenta INA Investment. INA lleva su nombre por las hijas Irina, Cristina y Karina de Lenín Moreno. ¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore
donde ocultaba dinero mal habido, le iba a poner el nombre de mis hijas. Moreno negó tener beneficios de esta cuenta. Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. También está en la lista de la Fiscalía Renan Moreno, el otro hermano de Lenín, quien también recibió transferencias de INA Investment. Aparece además una de las hijas de Lenín Moreno, Ilina Moreno, y el esposo de ella, Enrique Rodríguez Malo, quien a su vez es socio del español que le vendió el departamento a Lenín Moreno en Alicante. La propiedad fue comprada a través de INA Investment. Entre las personas que busca procesar la Fiscalía está también Marta González, cuñada de Lenín Moreno. A ella, a través de mensajes, la ex primera dama le pidió que le compre una cartera de cocodrilo. El dinero también salió de INA. El expresidente Lenín Moreno reaccionó a través de un comunicado. Rechazó tener o haber tenido responsabilidad en la contratación de Coca-Cola Sinclair y dijo que va a respetar la institucionalidad, pero que se defenderá. Y no es todo. De hecho, Moreno comienza el comunicado con una insinuación. Dice el expresidente: sorprende la coincidencia de la actuación de la Fiscalía el día de hoy. Mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos, el correísmo se ha declarado como ganador y la mayor fuerza política del país, y denuncias y juicios en curso están en debate en la opinión pública, incluso poniendo en entredicho la continuidad de mi sucesor. Parte importante de la trama, de confirmarse, es Conto Patiño, representante de Recorsa, la empresa a la que Sinohydro le transfirió los 18 millones de dólares por supuesta asesoría de ingeniería. La Fiscalía además busca vincular a la esposa e hijos de Patiño, pues aparecen también como dueños de Recorsa. Pero una de sus hijas tendría un papel especial, al igual que el esposo de ella, María Patiño y Javier Macías Carminiani, íntimos amigos del expresidente. Esta amistad jamás la ocultaron. Son tan amigos que fue Javier Macías quien autorizó el desembolso de dinero para comprar lujosos muebles que fueron entregados en la casa de Lenín Moreno en Ginebra. Moreno dijo que no eran suyos los muebles, que solo se los guardaba a su amigo, que por coincidencia es yerno del hombre que recibió 18 millones de dólares de Sinohydro. El exgerente de Coca-Cola Sinclair ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea dijo esto. Antes de la ubicación, la hija y el yerno me visitaban 2 veces por semana. Una comisión era el 1% del contrato, pero ellos autorizaron a Conto Patiño, Sinohydro y a otra persona, ¿cómo se llama? Showa. Entre los procesados está también el ex embajador chino Cai Rongguo y Chan H, además de representantes legales de Sinohydro. También vincularán a quien firmó el contrato, Luciano Cepeda, y a otros exfuncionarios públicos. Revisamos otro tema. La comisión del caso Encuentro analiza qué recomendaciones y conclusiones irán en el informe final, pero hasta el momento no han encontrado responsabilidad del presidente de la República, Guillermo Lasso. El ministro del Interior, Juan Zapata, fue llamado a la Comisión Integral de Seguridad de la Asamblea Nacional. Él aseguró que los policías no tienen ninguna prohibición para comparecer y sostuvo ante los legisladores que los miembros policiales tienen todo el permiso para hacerlo y que depende de ellos aceptar, pero agregó que quien pudiera ser más bien estar sujeto a juicio político es el ministro y no los policías. Fue enfático en recordarle eso a la Asamblea. Escuchemos las reacciones. No hay disposición prohibiendo que vengan. Yo sí considero que hay que tener un poquito de tino cuando hablamos de que el narcotráfico está enquistado en el gobierno. Es una investigación que inicia el 13 de mayo, no olvidemos esta fecha, 13 de mayo del 2021, cuando el presidente ni siquiera se instalaba en funciones. Hasta ahora que haya una acción, que el presidente haya dado una orden, no se ha encontrado. Estamos analizando por el ámbito de la omisión. Y en ese informe que ha acompañado la posta, está claro que no existe, luego de un proceso investigativo, ninguna vinculación con el presidente de la República con grupos que tengan que ver con las mafias albanesas. 7:11 de la mañana, la tensión entre el gobierno nacional y el sector indígena crece conforme avanza el tiempo y los acuerdos alcanzados en las mesas temáticas de diálogo no alcanzan una ejecución plena, mientras que para el Ejecutivo el cumplimiento de los acuerdos llega a un 22%. De acuerdo al análisis de la FENOCIN, la aplicación no llega ni siquiera al 10%, dicen ellos. Según el último informe realizado por el Ministerio de Gobierno, de los 218 acuerdos firmados, 48 se han cumplido, 153 están en fase de cumplimiento,
9 tienen retraso, 6 requieren de articulación con otras instituciones del Estado y 2 se encuentran en observación. Sin embargo, para los dirigentes indígenas solo se ha presentado una serie de documentos. Seguimos con otras noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social busca avanzar en los procesos para designar al Contralor General del Estado, al Defensor Público y renovar parcialmente el Consejo Nacional Electoral, pero aún espera información para tomar decisiones. Ayer los consejeros recibieron a las veedurías ciudadanas para recibir información sobre los procesos que se encontraban estancados por la pugna que se vivió durante varios meses en el organismo. Los integrantes de esta entidad aseguran que todos los procesos avanzarán de forma transparente y con la mayor brevedad posible hasta el 14 de mayo. Ese día, pues, asumirán sus cargos los vocales electos en las votaciones del 5 de febrero. El consejero dijo que varias de las designaciones están avanzadas y que no habría motivos para interrumpirlas. Eso fue lo que dijo Alan Molestina. Un trabajo contra el tiempo, sin duda. Y la Junta Electoral del Guayas concluyó el recuento de votos, tanto del referendo como de la elección de dignidades seccionales y de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, quien sostuvo que se realizó el recuento de 27.348 actas con novedades. De este número, 22.000 correspondían al referendo y a la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Pese a que el proceso concluyó, Atamaín recordó que la Junta debe esperar por si se registran reclamos. La funcionaria también aseguró que en Guayas el sí ganó en las preguntas 1, 3, 4 y 7 del referendo y el no en las preguntas 2, 5, 6 y 8. Sin embargo, los resultados a nivel nacional, Liz, no se modifican. El no ganó abrumadoramente. Sí, así quedarían las cosas. Son las 7:13 de la mañana. Carlos y amigos, vamos a una pausa. Siga con nosotros. Es momento de las entrevistas en 24 horas. Son las 7:26 de la mañana y hasta ahora queremos darle la bienvenida al abogado Joaquín Ponce. Él es presidente de EMCO, empresa coordinadora de las empresas públicas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a la audiencia. Bueno, tras las denuncias de corrupción, de presunta corrupción en las empresas públicas, se hizo una evaluación de cada una de ellas y se tomaron decisiones. Esto conllevó a que 7 gerentes sean removidos de sus cargos, otros 4 ratificados más bien. ¿Y cuál ha sido el criterio, abogado, para tomar esa decisión de que unos se vayan y otros se queden? Liz, hay una pequeña precisión, me parece que dijo 4 confirmados, son en realidad 7 gerentes cambiados, 6 confirmados, los 3 en evaluación permanente. Recordemos que son 3 empresas públicas coordinadas por la función ejecutiva. Los criterios que se han seguido son caso por caso. Principalmente lo que hacemos es, en un análisis de mitigación, de análisis de supervisión, asegurarnos que las personas que estén a cargo o liderando la respectiva empresa pública sean quienes están respondiendo a los mejores intereses de la empresa pública, quien puedan garantizar la provisión de servicios y principalmente en los casos donde hemos decidido hacer cambios, hemos escogido a los mejores talentos dentro de cada empresa, porque principalmente lo que nos hemos planteado como meta en los directorios es establecer procesos de verificación exhaustiva para asegurarnos que esas personas tengan toda la atención, todo el compromiso para liderar las empresas. Pero como le digo, la evaluación es permanente y cambios van a seguir ocurriendo, simplemente es cuestión de identificar y renovar filas en las empresas públicas. Pero dentro de quienes fueron removidos, quizás dentro de esas razones no cabe o no se da porque hubo algún indicio también de alguna presunta corrupción, algo raro que hayan notado. En el proceso de análisis, sin duda, lo que se identifica es si es que la persona cuenta con la idoneidad o llamémosle el tiempo o el enfoque suficiente para liderar una empresa pública. Recordemos que en muchos casos son empresas con miles de empleados que a fin de cuentas necesitan una dirección apropiada y que se puedan cumplir las metas establecidas e impulsadas por los directorios. Ciertamente los casos de conocimiento público influencian en la toma de decisiones, pero nosotros, eso sí, hacerles saber, hemos implementado 2 ejes principales: el de la transparencia absoluta, enfrentar los hechos y
asumir la responsabilidad de identificar los mejores perfiles en las empresas públicas e implementar procesos. Frente a eso, con el objetivo estratégico de renovar filas y de contar con los mejores talentos, estamos ya, por ejemplo, publicando una plataforma de transparencia financiera que consta en la página web de ENCO. Usted ya puede acceder y puede ver este producto mínimo viable. Y sobre este producto, por ejemplo, nosotros ya mañana estaremos con una universidad atendiendo retroalimentación y viendo cuáles son los índices de mejora que se pueden implementar en este tipo de productos. Y frente a eso, ahí está el cambio en las empresas públicas. Nuestra decisión no es una subjetiva, sino más bien considerando caso por caso, poder identificar cuáles son los datos que nos hablan de cada empresa y en función de eso poder tomar las decisiones que sean las mejores para la empresa pública y por ende para los intereses del país. Y sobre lo que me acaba de decir, abogado, quisiera dividirlo en dos, ¿no? Por un lado, usted dice los gerentes, quienes están a la cabeza, están en evaluación permanente, están buscando los mejores perfiles, las personas idóneas para ocupar esos cargos. Hoy, quienes fueron removidos y reemplazados han sido sustituidos por funcionarios de las empresas, pero son gerentes subrogantes. ¿Hasta cuándo tienen quizás el plazo o se han puesto un tope para ya tener una figura titular que reúna todos esos requisitos que están buscando para cada una de las empresas? Y ciertamente con quienes están subrogando una gerencia general, desde los directorios les hemos agradecido por asumir un compromiso temporal. Ellos no solo saben que su paso por la gerencia es temporal, sino que tienen la obligación seguramente más elevada de mantener a la empresa enrumbada mientras se encuentre ese perfil. Y si bien no hay una fecha tope, el procesamiento de perfiles y formación de ternas es constante. Lo que sí le puedo contar es que al momento ya cuento con una posible terna para Comunica EP, una posible terna para Flopec. Los nombres todavía no los puedo revelar porque de hecho tengo que pasar por un proceso de entrevistas con los candidatos para saber si efectivamente esos candidatos son los perfiles idóneos para constar en una terna, pero sí le puedo decir que hemos hecho un proceso de verificación exhaustiva con estos nombres y en función de eso ya sabemos que por lo menos cuentan con el perfil para asumir ese cargo. Ahora, las entrevistas que mantengamos con ellos influenciarán o no si pueden formar parte eterna. Y ese es el proceso, Liz. Finalmente, lo que hacemos es verificar exhaustivamente posibles candidatos de manera permanente y una vez que tenemos estas posibles ternas, procedemos a hacer una entrevista con los candidatos y en función de eso ya podemos poner a consideración del público y del directorio esas ternas para así nombrar ya los gerentes titulares. Entendería que se están tomando su tiempo sin plazo, sino más bien llevándolo a cabo de manera de tener el mejor resultado. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, ¿no? Donde inicialmente se dijo que se quedaría el gerente, después se tomó la decisión de no, más bien reemplazarlo por una gerente subrogante, que es la primera mujer que ocupa este cargo en esta empresa, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí, que en un momento dijeron sí y después más bien no? Si le podemos dividir en tres campos de acción a la gestión de los directorios es la mitigación, el análisis y la supervisión. Nosotros desde los directorios actuamos frente a los hechos. Entonces, ciertamente en un momento se confirmó al ex gerente general y en un momento posterior la situación, la evolución de los hechos nos obligaba a sustituirlo. Y claro, así es como procedimos porque finalmente lo que el directorio está haciendo es velando por los mejores intereses de la empresa, impulsando esas directrices que le permitan a las gerencias cumplir metas y sin duda en el proceso de análisis encontramos un perfil dentro de la nómina de Petroecuador que podía asumir ese cargo no solo en teoría de manera permanente, pero que sí ha sido clara la gerente general subrogante en que esto sea un asunto temporal, está sirviéndole a la empresa, sirviéndole al país desde una gerencia general subrogante y por lo tanto nosotros estamos en ese proceso permanente de identificar a esos candidatos. Sobre lo último que mencionó hace un momento, Liz, en efecto nosotros hemos planteado como principio ir despacio porque estamos deprisa, tomarnos el tiempo que necesitemos para que las empresas públicas cuenten con esa renovación de talento que tanto necesita el país. Y usted ha dicho, abogado, que lo que analizan también es ver esa proyección que tienen las empresas, ¿no? El resultado que van arrojando a través de la administración de las mismas. Y, por ejemplo, en el caso de Flopec, hay quienes decían, siendo una empresa que genera utilidades millonarias,
que ha tenido, eso demostraría a lo mejor el resultado esperado. Sí hubo un cambio de gerente, ¿no? ¿Qué los llevó ahí quizás, o cuál es la expectativa con Flopec para cambiar el rumbo de la cabeza de esta empresa? Es una gran pregunta, Liz, y le voy a dar otro ejemplo adicional. Por ejemplo, el caso de CNT, donde la persona que se entrevistó con usted ayer le explicó que efectivamente la empresa está en un proceso de transformación y de renovación a pesar de los resultados del año pasado. ¿Por qué le digo, por qué le levanto este otro ejemplo? Porque el análisis es caso por caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Flopec, identificamos que la persona que lideraba la empresa anteriormente no necesariamente nos estaba dando una buena visión o una visión satisfactoria con respecto a las líneas de negocio que maneja la empresa pública, y por ende, a pesar de esos resultados aparentemente buenos, lo que también nos hemos dado cuenta es que seguramente esos resultados tenían que ser mejores, porque ahí la pregunta es, ¿se dieron esos resultados por la gestión netamente del gerente general o por una situación exógena de comercio internacional mundial en donde los precios de fletes han subido? Y esa es la duda que nunca nos pudo responder el anterior gerente, así que por eso tomamos la decisión de poner un gerente general subrogante y identificar un perfil que de hecho pueda llegar con esa visión completa del futuro del negocio y pueda cumplir con las metas que así le establezcamos. Y por lo mismo, con el otro ejemplo que le doy, hemos identificado que al gerente que se le confirmó, a pesar de esos resultados adversos con los que cuenta CNT el año pasado, nos ha planteado un plan de negocio que sí entiende las líneas de negocio de CNT y que ha planteado una reestructuración que encamina a la empresa hacia la provisión de servicios digitales y enfoque en las líneas de negocio que son rentables. Pero usted llegó Entonces, a ENCOP, por eso el análisis es caso por caso. Hemos aquí mencionado 3 ejemplos, ¿no? Pero usted llegó a ENCOP el 18 de diciembre del año pasado, ya 2 meses después de estar en funciones. De manera general, ¿con qué podría decir usted que se encontró dentro del manejo de las empresas públicas? Nos encontramos con que había una falta de guía y de gobernanza, y esa es una de nuestras metas principales, Liz. Desde los directorios tienen que dedicarse a gobernar las empresas públicas y asegurarse que los gerentes generales las administren. Entonces, ciertamente nos encontramos con una situación en donde no había una apropiada gestión de directorios. De hecho, sí le puedo contar que este mes que viene tenemos planificado hacer algunas sesiones de manera intensiva de directorios para igualar a los directorios que están rezagados desde hace 3 años, es decir, durante el mes de marzo pondremos al día la gobernanza de las empresas públicas, y de ahí en adelante ya contamos con una planificación anual de directorios que nos permitirá dar seguimiento a las metas que se les plantee, plantear nuevas metas para las empresas públicas y, en efecto, esperar los resultados que todos como ecuatorianos esperamos de las empresas públicas. Si le puedo resumir en una oración, lo que encontramos cuando llegamos a la gestión de directorios es que había una ausencia de metas, que había una opacidad frente al estado de las empresas públicas, y que por eso nuestros 2 ejes principales de acción son tanto la transparencia absoluta, implementando una plataforma de transparencia financiera para que todo el Ecuador pueda conocer el estado de las empresas públicas, y por otro lado la implementación de procesos que les permita a los gerentes generales hacer su trabajo de manera adecuada. Ahora, pero estas 2 cosas que usted ha mencionado, que buscan la eficiencia y la transparencia de las empresas públicas, ¿es suficiente para evitar lo que se ha venido denunciando, esta corrupción por grupos externos que ven en las empresas públicas motines para poder hacer negocios que derivan en actos de corrupción? Ciertamente cualquier paso hacia la transparencia, hacia la racionalización de procesos, hacia hacerle conocer al país lo que está sucediendo con las empresas públicas, va a ahuyentar a grupos que de otra manera quisieran estar ahí sin que el país conozca que están ahí. Así que nuestra meta es que exista transparencia absoluta, y en ese sentido creemos que es un gran primer paso para arrojar luz sobre el estado de la situación de las empresas, y obviamente siempre hay campos de mejora en donde implementaremos procesos de mejora continua para que asegurarnos que las empresas públicas entreguen resultados, que sean eficientes y que por sobre todo se renueven las filas de las empresas públicas para que el mejor talento llegue a esas empresas. Y ahí el gran desafío que tienen por delante. Quiero agradecerle al abogado Ponce que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas.
Un buen día, Liz. Muchas gracias a todos. Que tenga usted también un buen día. Vamos a ir a una pausa y al regresar estará con nosotros el articulista de Diario Expreso, Paul Palacios, con el análisis de la coyuntura política que enfrenta en estos momentos el país. Son las 7:44 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en el estudio en Guayaquil al ingeniero Paul Palacios. Él es columnista de Diario Expreso. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Señora Valareso, buenos días, encantado. No, el gusto es nuestro, analizar lo que está pasando en el país, ¿no? Lo que viene enfrentando también el gobierno nacional después del 5 de febrero en las urnas, ese no a esa consulta ciudadana con la que buscaba tener herramientas para viabilizar estrategias en algunos puntos que demanda el país. Luego de eso, tiene esta arremetida de denuncias de corrupción de personajes cercanos dentro de empresas públicas, o sea, que involucran más bien a personajes cercanos, toma la decisión de separar a su círculo cercano dentro del gabinete de gobierno, pero sin embargo eso no basta y tiene frentes abiertos en la Asamblea, los movimientos indígenas que también analizan qué va a pasar ante incumplimientos de acuerdos y esto cómo ubica al país. Yo escribía el día martes de esta semana en la columna qué es lo que realmente le interesa al país, ¿no? Ciertamente gobernar un país como el Ecuador, que es un país pequeño geográficamente, con una población de tan solamente 18 millones de habitantes, no estamos hablando de un país extremadamente grande, pero es un país extremadamente diverso y extremadamente separado en temas no de ideología. Y esto es una de las cosas que yo no me canso de expresar. El Ecuador no es un país separado por ideologías, es un país separado por personas, por formas de pensar de ciertas personas, más que por tendencias ideológicas. E indudablemente el gobierno tiene que acometer temas políticos, pero temas económicos también. En los temas económicos ha ido resolviendo algunos asuntos, pero hay temas sociales, temas de seguridad que le afectan a cada uno de los ciudadanos, que generan indudablemente un malestar colectivo. Claro, yo leí su artículo y usted señalaba, voy a citar quizás no con la precisión debida, pero usted decía, mientras esto pasa en lo político, hay jóvenes que caen en adicciones y dónde están los centros para atender la adicción, dónde está quizás la atención a la salud, la educación, pero precisamente no hay quienes cuestionan hoy, el gobierno quizás estabilizó económicamente al país, ese fue su primer objetivo, pero ¿qué pasa en lo social? Y eso lleva a que otros se hagan eco de eso y hoy se genere cierta inestabilidad. Mire, infortunadamente, o quizás es la realidad, no sé si infortunadamente, las personas sienten los problemas individualmente y colectivamente. Por ejemplo, si es que usted puede sacar una cédula de identidad o una licencia o un pasaporte, ese es el momento de la verdad de la administración pública. Si usted no le puede resolver esos problemas tan simples al ciudadano común, el ciudadano común no percibe que la balanza comercial sea positiva, que el déficit fiscal se haya reducido, inclusive no percibe que la inflación sea baja, porque lo piensa como normal. Y quizás a veces las autoridades dejan de enfocarse en aquellas pequeñas cosas que en el momento de la verdad al ciudadano común le afectan. Y le voy a poner un ejemplo. Una persona modesta, humilde, que sale de un barrio suburbano al oeste de la ciudad y que tiene que pagar una vacuna de 30 centavos diarios por movilizarse, está sintiendo que la macroeconomía no es con ella, no tiene sentido la macroeconomía con ella. Entonces, sí, efectivamente, creo que el país va en una ruta económica, macroeconómica apropiada, creo que se han hecho las tareas y el esfuerzo ha sido loable, pero en la parte pequeña, sencilla del ciudadano común, creo que el Estado le debe. ¿Basta con los cambios que ha hecho hasta ahora el gobierno como para pensar que va a tener un giro distinto en ese sentido? Creo que no. Me parece que el tema de la violencia y de la inseguridad es un tema mucho más complejo y no es solamente un tema del gobierno central, es un tema colectivo donde toda la sociedad tiene que unirse. Y en algunos casos, de los problemas que tiene el Ecuador es la falta de una agenda común. Mire, si nosotros podemos pelearnos entre los ecuatorianos, deberíamos de escoger los temas en los que nos vamos a pelear.
temas previsionales, temas de impuestos, etcétera. Pero hay temas donde no nos podemos pelear y donde debemos de tener una agenda común y donde no importa si es la Asamblea, el gobierno central, los gobiernos autónomos, tenemos que trabajar colectivamente porque le afecta a todo el mundo. Pero mire usted, el presidente habla después de lo del referendo de un gran acuerdo nacional, reconoce que han fallado en algunos aspectos, nombra un nuevo ministro de gobierno e inmediatamente pronunciamientos diciendo no nos vamos a reunir, no nos vamos a sentar. Me parece que el nombramiento de Henry Cucalón es un buen nombramiento porque es un buen operador político y naturalmente a veces la más alta autoridad debe de colaborar un poco, guardando un poco de distancia con la verbalización de sus pensamientos. Si nosotros queremos crear un ambiente de conciliación y de paz, debemos de ser consistentes con esa verbalización de conciliación y paz. De otro lado, también hay gente cuyo único propósito es hacerse del poder a cualquier costo, no habiendo ganado las elecciones. Lo dice por lo que está pasando en la Asamblea ahora, esta posibilidad de llevar a un juicio político al presidente. Creo que la imputación al presidente de corrupción o de nexos con algún gente desviada o no santa, no tiene sentido. Es decir, para todos los ecuatorianos es claro que la información pública relacionada con eso no tiene sentido involucrarlo al presidente. Entonces tienen que buscar alguna otra cosa si quieren quitar al presidente, pero eso no. ¿Usted cree que la mayoría de ecuatorianos lo tiene claro, que no pesa más quizás lo mediático y la injerencia política? Mire, al hablar de ese tema? Yo creo que la mayor parte de los ecuatorianos están mucho más preocupados de ver cómo a su hijo no lo involucran en drogas, no se contamina, cómo puede proteger su pequeño negocio de una vacuna, cómo puede llegar a su casa sin que en el camino se le roben el celular. Eso es lo que le importa al ciudadano común, a la gente sencilla, a las personas que usted y yo encontramos en la cola de la votación cada vez que hay elecciones. Y creo que le importa mucho más eso que lo otro. Pero en lo otro es claro que se está llevando las cosas, está tratando de llevarse el cauce del río a algo que no tiene sustento. Y eso desdice de la política sensata, seria del país, con la que queremos construir un país del futuro. Claro, y la gran pregunta, como usted decía en su artículo, ¿qué le interesa al país? Pero ¿qué le interesa a quienes también están quizás frente a diversas posiciones y que no van por el camino de la conciliación? Como lo mencionaba, una comisión que se va a pronunciar ya en 9 días y que todo apuntaría a la recomendación de un juicio político. Por ahí, otros que hablan de nuevamente intentar una revocatoria del mandato, dar paso a eso. Otros se preguntan, bueno, ¿será el momento o no de que el presidente ejecute la posibilidad que siempre tiene ahí, que es ir a una muerte cruzada? Pero todos los escenarios hablan de una inestabilidad al final del camino para el Ecuador, de atentar contra esa democracia que debe ser institucionalizada en el país. Fíjese que en un ambiente complejo donde los problemas los fabricamos nosotros en el país, externamente tenemos muy buenas posibilidades como país. Las cifras indican que China está rebotando en su economía, que va a generar un mayor crecimiento, un mayor nivel de consumo, que las materias primas van a subir de precio, materias primas que el Ecuador vende en unos pocos años más, tal vez 5 o 6 años más, la minería va a superar al petróleo en cuanto al nivel de exportaciones. Son cosas buenas, son noticias buenas que tenemos que capitalizar. Pero desafortunadamente los problemas los fabricamos nosotros en nuestro país. Por tanto, es mucho más lo que nosotros podemos hacer para resolver los problemas de nuestro país que lo que puede hacer la gente que nos asiste internacionalmente. Y hoy parecería, claro, el gobierno debe canalizar sus energías en atender estos problemas, ¿no? Tiene sus operadores en cada cartera de Estado, pero parecería que la atención también la ocupan en responder esto que políticamente va marcando la agenda día a día, no solamente desde la Asamblea. ¿Qué pasa si es que se llegan a calentar las calles por parte de los movimientos indígenas? ¿Usted cree que pueda darse nuevamente algo como lo que vimos en junio del año pasado a propósito de que dicen que solo hay papeles y no cumplimientos de acuerdos? Mire, el movimiento indígena siempre tiene el derecho de elevar su protesta. Lo que no tienen los dirigentes del movimiento indígena es el derecho de buscar el poder que no sea por las urnas. Entonces, el movimiento indígena es legítimo en este país, representa una cantidad importante de ecuatorianos y tiene la absoluta legitimidad para reclamar temas que han sido diferidos en el tiempo.
pero no tiene el derecho de condicionarnos al resto de ecuatorianos a que vivamos su modelo económico, social, político, ni tiene el derecho de generar violencia. Y en ese sentido creo que el resto de ecuatorianos no lo va a permitir. Ahora, partiendo quizás de lo que usted prevé, ¿no? Se quede sin sustento en la Asamblea para dar paso a un juicio que no prospere, político contra el gobierno. Ayer veíamos que el presidente Lasso se reúne con parte de su gabinete. ¿Hacia dónde debería ir este nuevo rumbo que lleve quizás a ese acuerdo que busca y a priorizar el escuchar al ecuatoriano más que el enfrascamiento en lo que políticamente está pasando? Creo que el gobierno tiene que vender y comunicar mejor aquellas cosas que está haciendo, que no son pocas, creo yo, que sí está haciendo correctamente. Tiene que entender qué es lo que le afecta al ciudadano común y tiene que actuar sobre eso. Y debe de dejar de actuar en una especie de modelo cibernético. Benjamín Crosby, un profesor de análisis político, decía que a veces los gobiernos se comportan como aires acondicionados, que cuando hay un problema empieza a subir la temperatura y se activa el termostato y entonces actúa. Y luego, después de actuar, entonces la temperatura va bajando hasta que finalmente se reactiva nuevamente. El gobierno reacciona a esto en lugar de tener una política de largo plazo sobre aquellas cosas puntuales que al ecuatoriano común le importan y le sirven, a la persona sencilla. Y a esta persona sencilla le están preocupando, creo que 3 cosas fundamentales. Primero, su seguridad personal, la seguridad de su familia. Segundo, el tema de las drogas, el tema de la contaminación que los chicos, los jóvenes, las familias están teniendo, particularmente en los barrios suburbanos del país. Y en tercer lugar, una oportunidad de trabajo. Y esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de ser alguien en la vida, no solamente se la puede ofrecer un gobierno, se la tiene que ofrecer la sociedad. Y en ese sentido tenemos que trabajar todos por la oportunidad para darles la oportunidad a los jóvenes, a los chicos, de que tengan un futuro y que crean en su país y que no estén viendo la forma en la cual pueden ir a cruzar el Darién para encontrar un futuro mejor afuera. Gracias, ingeniero, por haber estado esta mañana con su análisis aquí en 24 horas. Gracias. Ha sido un gusto, Liz. que tenga un buen día y ustedes también, amigos. Estamos aquí ya concluyendo 24 horas. Inmediatamente vienen las noticias de la comunidad.